y comparto entonces la pizarra. Bueno, ¿pueden ver, verdad? La pizarra. Sí, perfecto. Bueno. Agustín, ¿usted qué año entró? Ingresó a la facultad. Este año, profe. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué cosa, perdón? ¿A qué cole fuiste? San José, Sol de Mayo. ¿En Barrio Sol de Mayo? Calle Sol de Mayo. Ah, hay un barrio... ¿Qué será eso? Cerca de los... Cerca de la U, por ahí. Claro, sí, sí, sí. Está, o sea, no sé si es barrio Alverde, Alto Alberdi, pero está ahí cerca, creo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, si seguía ruta en el Dino, en ruta 20, Claro, cerca ahí, del... justo esa es la Sol de Mayo, la que digamos, está al lado del Dino, así que te metes por esa y vas un poco y encuentras el colegio. Claro, pero es más cerca de la Pueyrredón, digamos, el colegio. Claro, claro, ahí me tomaba el bondi. Claro, en Pueyrredón y el Sol de Mayo, sí. Bueno, entonces, vamos a hacer el análisis de una función. F de X, análisis X cuadrado más 3 sobre X menos 1. Para hacer el análisis de la función, lo primero que vamos a determinar es cuál es el dominio de la función. Vamos a determinar la ordenada al origen, vamos a determinar las raíces, vamos a determinar los puntos de discontinuidad y la clasificación. Vamos a determinar asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas. Vamos a determinar máximos y mínimos utilizando derivada primera y de X y derivada segunda de X. Vimos máximos y mínimos, ¿verdad? Sí. En clase pasada vimos máximos y mínimos. También vamos a ver hoy lo que es el análisis de signos. Esto es muy fácil. Estas últimas dos cosas son muy, muy sencillas. Análisis de signos y paridad de la función. ¿Qué más? Bueno, por ahora eso. Que yo calculo que todo esto ya lo vieron en el teórico, ¿sí? Entonces, para hacer ese tipo, este análisis que nosotros estamos planteando de cada una de estas cosas, y por supuesto, el gráfico aproximado, ¿sí? Tenemos entonces primero que pensar qué tipo de función estamos teniendo. Y cuando nosotros vemos esta función, nos damos cuenta de que es una función racional, que el grado del polinomio en el numerador es 2, y el grado del polinomio en el denominador es 1. Resulta que si yo tengo una función racional, en donde tengo una función que es un polinomio sobre otro polinomio, ¿sí? No se suele poner G, se llama P y Q. Entonces, si yo tengo esta función racional, si el grado de el polinomio que está en el numerador es mayor en 1 con respecto al polinomio que está en el denominador, entonces esa función va a tener una asíntota oblicua. ¿Está? Si el grado del polinomio numerador con respecto al grado del polinomio denominador, la diferencia que hay es de 1, entonces esa función va a tener una asíntota oblicua.
¿Sí? Entonces, Eso fíjate. ocurre, Sí, perdón, eso ocurre cuando no puedes simplificar, o sea, porque cuando tenías, por ejemplo, x al cuadrado más 4, por ejemplo, ¿sí? Sobre x menos 2, ahí cambiaba la cosa, ¿no? Digamos. claro. A ver, ¿por qué? Y si vos tuvieras una función que es x cuadrado menos 4 sobre x más 2, ¿sí? Esto en realidad es x menos 2. Es igual a x menos 2. Y en realidad esto no es una función. A ver, tenemos un polinomio acá. Acá está el cuadrado y acá está el 1. Pero en realidad esta función se puede escribir como x menos 2. Y esto ya es una lineal. Claro. ¿Me entienden? Entonces, hay que fijarse que los polinomios no se pueden reducir, o no se puede expresar de una manera más reducida justamente a la función del que estoy partiendo. ¿Está bien? Listo. Ujú. Bien. Entonces, en este caso en particular, vemos que el polinomio en el numerador es de 2 y en el denominador es de 1. Entonces, vamos a sospechar que tenemos una asíntota obliqua. Es lo primero que vamos a sospechar en la medida que vemos y en la medida que miramos la función. O sea, cuando uno mira la función, ya podría empezar a hacer como una primera aproximación de lo que sospecha que puede ser esa función. Después, le vas a hacer un estudio en profundidad y vas a comprobar tu sospecha. Porque creer o sospechar no está tan bueno en matemática. Y no es una respuesta correcta. Yo creo que podría tal cosa, no. O es o no. En matemática no creemos ni suponemos. Entonces, en principio, bueno, pensamos, hacemos una primera aproximación y luego lo vamos a confirmar a través del análisis. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo podría decir de acá es que es una función racional, el grado no se puede escribir de manera más reducida, como que ya está. El grado del numerador es mayor en 1 con respecto al grado del denominador. Por lo tanto, sospecho que podría tener una asíntota oblicua. ¿Sí? Y aparte, cuando miro el denominador se anula cuando x vale 1. Entonces sospecho que tiene una discontinuidad en x igual a 1. Eso a priori. Después vamos a hacer el análisis para ver si es en realidad lo que estoy pensando, al principio de todo, ¿sí? Entonces, veamos cómo podemos poner el dominio. ¿Cómo es el dominio de esta función? Todos Bueno, los reales menos uno. exacto. Ujú. Todo O lo sea, que uno positivo. x tiene que ser distinto de 1. Entonces, ya dejamos un valor afuera del dominio. Cuando hagamos los puntos de discontinuidad por acá y la clasificación, lo vamos a hacer alrededor de x igual a 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la ordenada del origen? La ordenada del origen es cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función en 0? -3. Menos 3. Entonces tengo una ordenada del origen que es 0 menos 3. ¿Cuáles son las raíces de la función? Creo que no tiene. Sería Exactamente. imaginaria. Las raíces de la función, recuerden, que son los valores de x, cuáles son los valores de x para los cuales la función se hace 0. Entonces, ¿qué necesitamos? Igualar esta función a 0. Para que la función se haga 0, no sé, Puedes pasar el denominador del otro lado multiplicando el cero o no. sí, pero para que la función se haga 0, si vos tenés una división, a dividido b, ¿quién de los dos tiene que ser 0 para que todo sea 0? El ¿Este A. o este? El A. Entonces, tengo La, que mirar esto. Cuando esto se anule, entonces toda la función se va a anular. Cuando x cuadrado más 3 sea igual a 0, ahí es el valor de x para el cual se va a anular la función. O sea, dicho de otra manera, una función racional se anula cuando se anula el numerador. Entonces tengo que al numerador de la función racional igualarlo a 0 para sacar las raíces de la función racional. ¿Me entienden?
Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuáles son los valores de x para los cuales el numerador se anula? En este caso. Que no hay ninguno, entonces, No hay profe. ninguno. Entonces, si no hay ninguno, ¿qué pasa acá? ¿Tiene raíces? No, No tiene raíces reales. reales. Sí, 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 reales. Bien, no tiene raíces reales. Entonces, fíjense que cada una de estas cosas no tiene raíces reales. Profe, Entonces, ¿puede explicar esa parte de vuelta que me perdí? O sea, me confundí. sí, la cosa es así. Si vos tenés una función, que es una función racional, número, y dale con G. No es G, es Q. Bueno, podría ser G, pero vamos a hacer... Deje la G, que yo soy Jerónimo. No sé. Podríamos dejarle G, sí. Lo vamos a ser más papistas que el Papa, vamos a ser muy, muy coherentes con lo que es la notación. Eh, si P de X y Q de X son polinomios, para que la función se anule, para que la función sea cero, es este el que tiene que ser cero. Es el numerador el que tiene que ser cero. Porque cero, dividido cualquier cosa, es cero. Este que está acá no puede anularse, porque si se anula, explota todo, f de x ya no va a existir. ¿Entendés? Entonces, para calcular las raíces de una función polinómica, yo tengo que averiguar cuáles son los valores de x que anulan al polinomio numerador. Entonces vuelvo acá. Este es el polinomio numerador. Para sacar las raíces digo, bueno, ¿cuáles son los valores de x que anulan, como esto, que anulan al numerador? Y ahí que me dijeron, no tienen. No, en realidad no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque cuando despejo x, a mí me queda la raíz cuadrada de menos 3. Porque este 3 pasa restando y el cuadrado pasa como raíz. Y ustedes Ahí ya va, ahí va. saben que acá no existe solución en los reales. Me imagino que sí, pero en los reales no. Entonces ponemos que no tiene raíces reales. ¿Quién no tiene raíces reales? Toda la función. Porque no hay ningún valor de x que anule a la función. ¿Hay un valor de x que anula el denominador? Sí, pero eso no es una raíz. En todo caso será un polo, que creo que se lo nombra en algún momento. No sé si la profe le enseñó polos en la función racional, en el teórico. Creo que era Pero con otro nombre. sí, ¿cuál era el otro nombre que nos había dicho? Sí, es. Porque Bueno, vos no lo habías dicho con otro nombre, ¿no? Punto descontinuando el mismo, o algo así. claro, es que los polos son los valores de x que anulan el denominador, que coinciden entonces con con los valores de x que no están en el dominio. Claro, claro, claro. Bueno, bien. Fe, hay chico en sala de espera, creo. Ah, sí, tenés razón. Me pasa que como no lo veo, está bueno que me avisen. Ahí está. Mientras más ventanitas tengo abiertas, menos puedo ver la pizarra. Entonces, eh, que no tenga raíces reales, todas estas cositas tienen implicancias, ¿no? Que nos van dando como información, un poquito de información cada una de ellas para después formar finalmente el gráfico de la función. Porque la idea es poder graficar a partir de la información que cada uno de estos ítems que vamos a ir averiguando nos va dando. Cada uno de ellos nos da como una gotita de información sobre la función en general. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos dice el dominio es que probablemente haya una discontinuidad en x igual a 1. Esta sería la conclusión de cuando sacamos el dominio. La conclusión de cuando sacamos la ordenada del origen nos dice cuál es el punto en donde corta el eje de las y la función. En este caso lo va a cortar en menos 3. Entonces a este punto acá, por ahí va a pasar la función. Nos está dando el corte en el eje de las y. Y las raíces nos están dando el corte en el eje de las x. Como no tiene raíces reales, ya estamos viendo que esta función no va a tener corte en el eje de las x. ¿Me entendés? Entonces, profe, podemos decir que es una, o sea, una parábola negativa, o sea, que va para abajo, la rama.
No podríamos decir que es una parábola porque es una función racional. Si yo miro esta función que está acá, sí te digo que es una parábola. Pero no es esta la función. La función es eso dividido x menos 1. Claro. Entonces no va a ser, probablemente tenga una parte, pero no va a ser una parábola, el gráfico. El gráfico de una parábola es cuando vos tenés una cuadrática. Pero acá no tenés una cuadrática, tenés la cuadrática dividida en una lineal. Claro, sí. Entonces, entre las dos hacen una nueva función, que es la función racional. ¿Entendés? Está. Sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, la información que nos está dando las raíces, cuando sacamos las raíces, es en qué lugar del eje de las X va a cortar la función. Y ya estamos viendo que no va a cortar en ningún lado. La función no corta, porque no existen raíces reales. Cuando ahora pasa, se dan cuenta que cada una de las cosas que vamos haciendo, tenemos como una conclusión. O sea, averiguamos las raíces y sabemos que ahí es donde corta el eje de X. Averiguamos el ordenado del origen, donde corta el eje de X. Averiguamos el dominio, bueno, sospechamos dónde podemos tener puntos de discontinuidad y clasificación. Entonces, esto yo lo voy a borrar, pero ustedes tenganlo en mente, porque después tenemos que graficar. Entonces, vamos con puntos de discontinuidad y clasificación. Vamos a evaluar qué le pasa a la función en x igual a 1. La pregunta es, ¿existe un punto de discontinuidad? O dicho de otra manera, ¿la función es discontinua en x igual a 1? Bueno, ¿qué teníamos? Claro. Teníamos que ver si la función en 1 existía. Esa es la pregunta. ¿La función en 1 existe? No existe, profe. No. No. Por lo tanto, como no existe la función en 1, podemos decir que hay discontinuidad en x igual a 1. Dicho de otra manera, la función f de x cuadrado más 3 sobre x menos 1 presenta una discontinuidad en x igual a 1. Es discontinua en x igual a 1. Ahora, ¿qué tipo? Y ahí es cuando hablamos de clasificación. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Entonces ahí es donde vamos a tomar el límite cuando x tiende al valor, a este. Porque fíjense, si decimos que es discontinuo en 1, yo no me puedo parar en 1. ¿Por qué? Porque f en 1 explota todo. F en 1 no existe. Entonces, ¿qué hago? Como no me puedo parar en 1, me voy a acercar mucho. Me voy a acercar. Me voy a acercar muchísimo, infinitamente cerca, pero nunca me voy a parar en 1. Porque si sé que me paro en 1, explota todo. La función no existe. Por eso, voy a tomar el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Me voy a acercar a 1 por izquierda. ¿De quién? La función x cuadrado más 3 sobre 1 menos 1. Y también me voy a acercar a 1 por derecha. Infinitamente cerca, pero nunca me paro en 1. ¿Por qué? Porque f en 1 no existe. Entonces, cuando me acerco por izquierda, me voy a acercar por valores menores que 1. O sea, 0,99999. Cuando le reste 1, perdón, eso no es 1. Cuando le reste 1, me va a quedar algo que tiende a 0, pero negativo. ¿Me explicó? Algo que tiende a 0, pero negativo. Entonces, esto va a tender a menos infinito. Porque tengo que hacer 0,999 infinito menos 1. Esto va a ser 0, pero va a ser menos, o sea, o va a tender a 0, pero va a ser negativo. Entonces, un número sobre algo que tiende a 0 es infinito, pero como el denominador es negativo, entonces le pongo el menos. ¿Bien hasta ahí? Bien. Del otro lado, tomo el límite cuando x tiende a 1, pero ahora por derecha, de la función x menos 1. Como ahora me estoy acercando a 1 por valores mayores que 1, entonces esto va a ser más infinito, porque el denominador va a ser positivo. El numerador también. Siempre va a ser positivo el numerador porque está elevado al cuadrado. Como los límites laterales me dan menos infinito e infinito, entonces yo puedo decir que la discontinuidad, ahí estoy clasificando. ¿Hay discontinuidad? Sí, en x igual a menos 1. ¿Qué tipo? ¿De qué clase?
es la discontinuidad? Bueno, es una discontinuidad no evitable. O es Asintótica. exactamente, de primera especie. Claro, la primera especie. Bueno, asintótica o de salto infinito, digamos. Eso. Depende. Entonces, ya puedo saber que tengo una asíntota en 1. Además sé, por las otras cosas que yo saque, que va a cortar en -3, que va a ir, cuando me acerco por izquierda, la función se va a ir a menos infinito, y cuando me acerco por derecha se va a ir a más infinito. Entonces ya voy construyendo con cada uno de los datos qué tal o qué pinta va a tener la función. ¿Está? Entonces ya sé que tiene una asíntota vertical. Es no evitable de primera especie, asíntota vertical en x igual a u. ¿Bien ahí? Luego, tenemos que averiguar si tiene asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. Como he visto, como me doy cuenta, de que este polinomio tiene un grado mayor que en 1 con respecto al grado del polinomio en el denominador, entonces digo, bueno, hay una asíntota oblicua. Y tenemos dos formas de calcular una asíntota oblicua para este tipo de funciones. Estas funciones son muy fáciles. Entonces, ustedes vayan copiando, ¿sí? Yo voy a ir borrando para... Esto ya lo hicimos. Punto de discontinuidad de clasificación, ya está. Asíntota vertical, ya sabemos que la asíntota vertical es x igual a 1. La asíntota oblicua, podría sacarlo con los límites. Porque una asíntota oblicua tiene la forma de una recta. Ustedes saben que esta es la fórmula general de la recta, donde tenemos una pendiente y una ordenada del origen. Entonces, fíjense, una asíntota vertical es una recta que tiene pendiente infinita. Pendiente infinita. Y una asíntota horizontal es una recta que tiene pendiente igual a 0. Y una asíntota oblicua es algo intermedio, con la pendiente que corresponda y la ordenada del origen que corresponde. ¿Sí? Si uno ve la recta. Esto es una recta, esto es otra recta. A medida que la pendiente va siendo cada vez más grande, esta sería una pendiente infinita. Que en realidad esto ya deja de ser función. ¿Está bien? Entonces sería una asíntota vertical. Y cuando la pendiente va disminuyendo, disminuye hasta que la pendiente es 0. Y esto sería una asíntota horizontal. Entonces uno lo puede pensar como que entre medio de una asíntota horizontal y una asíntota vertical están todas estas rectas, que también tienen la forma de una, vienen definidas por la ecuación de la recta. Y para definir la ecuación de la recta yo necesito la pendiente y la ordenada del origen. ¿Se entiende? En el teórico probablemente la profe les explicó cómo sacar la pendiente y la ordenada del origen del asíntota oblicua. Pero, para una función racional, ¿se acuerdan que la función racional yo puedo escribirla como hacer la división de polinomios, haciendo la división de polinomios, o sea, x cuadrado más 0 en x más 3 dividido x menos 1. X cuadrado dividido x es x por menos 1 menos x cambia el signo, x por x cuadrado cambia el signo, suma 0, x más 3, x dividido x es 1, 1 por menos 1, menos 1, cambia el signo, 1 por x cambia el signo, suma. Este es el resto. Entonces, a x cuadrado más 3, yo lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1 más 4. Más el resto. ¿Sí? Y el denominador, este denominador lo voy a distribuir en el primer término sobre x menos 1 y en el segundo término sobre x menos 1. Entonces, la función esta la puedo, se va a poner, la función inicial la puedo escribir como x más 1 más
4 sobre x menos 1. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Cuando la escribo de esta manera, esto que me aparece acá es la ecuación de la recta OB. Entonces, esta función tiene una asíntota oblicua con una pendiente que es 1 y un ordenado al origen que es 1. Si ustedes después quieren calcular la asíntota oblicua con el ¿Cuánto es la ordenada del origen? Perdón. 1, ¿Menos 3? no, Ah, 1, perdón. x más 1, y igual a x más 1, ¿cuánto vale a? 1, Sí. porque ves que acá tengo un x más 1. O sea que básicamente tu cociente sería la asíntota oblicua. Sí. Bien. ¿Y el resto nada? Y el resto, a ver, esta es otra forma de escribir la función inicial. Pero el cociente, cuando hago la división, es la ecuación de la recta oblicua. Después ustedes calculen la recta oblicua si quieren con el límite. Pero entonces, ahora que ya sé que la asíntota oblicua tiene la forma de x más 1, entonces la voy a graficar. Profe, ¿Qué? ¿cómo se dio cuenta? Porque descartó la asíntota horizontal. O sea, como yo sé que con el cálculo del límite se puede verificar, digamos, pero Ujú. así a simple vista, ¿cómo se dio cuenta? No me doy cuenta. En realidad sí, porque hace muchos años que vengo haciendo un montón de estas cosas, pero no es intuitivo. A eso lo que voy a decir, ¿eh? No es que, ay, lo vi y me di cuenta. No. Entonces, como nada en matemática es intuitivo, ni se basa en creencias, ni en estimaciones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que averiguar. Me parece que me cambió ¿por qué me cambió el? Acá está. El trazo, me quedó un trazo finito. Una asíntota horizontal se define como el límite para cuando x tiende a infinito de la función de x cuadrado más 3 sobre x menos 1. ¿Y esto qué es? Esto es una indeterminación infinito sobre infinito. Y como ustedes lo saben, L'Hopital, entonces el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 3 sobre x menos 1 es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre 1. Y eso es infinito. Como el límite cuando x tiende a infinito a vos te da infinito, significa que no hay asíntota horizontal. No es intuitivo, Profe, lo demuestro. Sí, si no era con L'Hopital, ¿era de la forma en que lo hizo arriba? acá. Sí. O sea, para sacar la indeterminación, o sea, tenemos que multiplicar arriba y abajo hasta sacar la indeterminación. Sí, podríamos hacerlo Ah, así. bien, bien. Pero ese es el recurso de alguien que no sabe derivar. Profe, Y como vos sabes derivar y sabes L'Hopital, es como usar un recurso. Es como hacer fideo y en vez de usar la pasta de fideo, la máquina de cortar los fideos, lo corta con el cuchillo. ¿Sirve? Y sí, no vale que sirve, pero es rudimentario lo otro. Ustedes que van a ser ingenieros, bueno, en química más todavía. ¿Se entiende la diferencia? Sí lo podés hacer y vas a llegar al mismo resultado y lo demás. Pero está bueno que empiecen a usar las herramientas nuevas. Claro, no, yo le usaste, preguntaba más que todo por el teórico. Perdón, perdón. Por el teórico. Sí, 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 de nuevo, de nuevo. Las formas en las que ustedes llegan al resultado pueden ser desde las más rudimentarias hasta las más sofisticadas. ¿Está bien? Traten de usar las más sofisticadas, que son las últimas que aprendieron. Es como un upgrade. En la medida que ustedes van aprendiendo más cosas, bueno, van a llegar a un resultado más rápido porque saben un atajo. Tienen una herramienta mejor.
pero pueden hacerlo de la manera que quieran. Es simplemente una sugerencia. Bueno, entonces, la asiento Yo horizontal... borré. ¿No borró? No. Quería preguntarle cómo hizo para saber que la pendiente era 1. Y 1 porque más la X. ecuación de la recta es x más 1. Si yo te digo, tengo una función que es x más 3. Y la ecuación de la recta tiene esta forma. Esta es la forma genérica, donde el coeficiente que acompaña a x es la pendiente. ¿Cuánto vale el coeficiente que acompaña a x acá? 1. 1. Y bueno, volvamos entonces para atrás. Si yo digo que la ecuación de la asíntota oblicua es x más 1, ¿cuál es la pendiente? 1. ¿Cuál es la ordenada del origen? 1. ¿Entendés? ¿Y qué hago con ese 4 sobre X menos 1? Nada. Nada. Lo Esto descarto. de acá, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿estamos de acuerdo con lo de la asíntota horizontal? Que no hay. Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto para hacer espacio. Profe, Sí. en este caso porque hay un cociente y se puede hacer la operación de los polinomios, pero si no fuera un cociente, ¿cómo Con el te límite. das cuenta? En el teórico. Como que tratás de buscar esa forma en la ecuación para tener la pendiente de la oblicua. No. Vamos a ver. Parece que hay una fórmula, ¿o no? Para Claro. calcular la pendiente. Bueno, ¿cuál es la fórmula? I2 menos I1, no. ¿Lo de la oblicua decís, profe? No. La pregunta sería, ¿cómo determinar una asíntota oblicua? Así tomamos el límite. Una asíntota oblicua tiene la forma I igual a AX más B, en donde tengo que determinar cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen de la asíntota oblicua. Una vez que yo sé, la recta la puedo graficar, la hago con puntitos y veo que se acerca asintóticamente la curva, la función a esa recta. Por un instante, olvídense de esto que les mostré acá. Solamente vamos a decir que la función inicial, tal como está escrita de esta manera, también la podemos escribir como x más 1 más 4 sobre x menos 1. Esto, que la escribo acá, es otra forma de escribir la función inicial. Si yo grafico esto, es exactamente la misma gráfica que esto. Es otra forma de escribir una función racional. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo determino una asíntota oblicua? Tengo dos opciones. 1, 2. Una es la opción del límite. Para determinar A, ¿cómo es? Límite, cuando x tiene infinito, de infinito, ahora sí, de f de x sobre x. F de x sobre x. ¿Y eso qué te da? En este caso, Sí. No, ¿qué te da de este o este? A. Bien. ¿Y cómo calculas B? Ese era... No es una pregunta para Agustín solamente. Todo el mundo fue al teórico. Acá tengo 32 alumnos que fueron al teórico. El límite cuando X tiene infinito de f de X menos la pendiente y X. Menos A sobre X. ¿Así? Y eso me va a dar B. Creo que era A por X. A por X. Sí. A X. O sea, sacas primero A y a partir de A resuelves la otra. Así. Y esto me va a dar B. Claro. Perfecto. Esto sirve para cualquier función, cualquiera sea, para sacar la forma de la asíntota oblicua. Tengo que agarrar la función, dividirla en X, y ahí voy a calcular en A y tomar el límite para poner X en Y. Pero, y esto es general para todas las funciones en el mundo de la matemática, cuando tienen una asíntota oblicua. Pero, resulta que cuando las funciones son una función racional,
y yo lo puedo escribir de esta manera, resulta que mágicamente lo que me queda acá es la ecuación que estoy buscando. Entonces, la forma 1, esta es general para todos. Pero si yo tengo una función racional donde el grado del numerador es mayor en 1 con respecto al grado del numerador, voy a tener una asíntota oblicua. Y la forma de la asíntota oblicua va a ser esta que tengo acá. Si yo soy capaz de escribir esta función de esta manera, con esta igualdad, entonces voy a detectar rápidamente cuál es la asíntota oblicua. Ustedes quieren tomarle el límite con x tiene infinito de f de x sobre x para que te dé a, cuando yo ya sé que a me da 1, porque ya lo tengo acá. Ustedes hagan como quieran. ¿Y cuánto vale b? También vale 1. ¿Por qué? Y como lo dice esto. Entonces, opción 1 sirve para todos, para todas las funciones. La opción 2 es, si yo tengo una función racional y puedo escribirla de esta manera, entonces, el primer término que no me va a quedar dividido por x menos 1, la primera parte, esa va a ser la ecuación de la asíntota oblicua. Ustedes elijan la forma que quieran. Si quieren tomar límite de las funciones y vienen en x, genial, háganlo. Pero si hay una forma más fácil, piensen. ¿Por dónde quieren ir? Esta forma más fácil se da, ¿por qué? Porque esta es una función fácil. ¿Me entendés? Si esta función fuera más compleja y yo quiero saber si tiene un asíntota oblicua, bueno, entonces tengo que hacer el límite con x tiene infinito de f de x sobre x para que tenga la pendiente. ¿Me explico? Sí, ahora entendí. Muy bien. Entonces, no hay que hacer nada con esta parte. No sé, alguien me pregunta, ¿qué hago con esta parte? Nada. Es simplemente expresarla de otra manera. Y cuando la expreso de esta manera, mágicamente emerge ante mi ojo la ecuación del asíntota oblicua. Ahora, si yo digo, bueno, no, porque a mí me gusta sacar el límite con x tiende a infinito, la función dividido de x, bueno, genial. Está perfecto, está muy bien hecho. De las dos maneras llegamos a que en este caso, específicamente en este caso, llegamos a que la asíntota oblicua tiene esta forma. Ahora que ya sabemos que tiene esta forma, hay que dibujarle la asíntota oblicua que tiene esa forma. ¿Cómo hacemos para dibujarlo? Bueno, hay varias formas, digamos. Bueno, la más sencilla es, para dibujar una recta, lo que yo necesito son 2 puntos. Porque son 2 puntos los que a mí me definen una recta. Entonces, Ok. 0, 1, ¿seguro? exactamente. El más fácil es decir, bueno, cuando x vale 1, perdón, cuando x vale 0, la función vale 1. Cuando x vale 1, va a pasar por acá. Y cuando x vale menos 1, va a cortar por ahí. Y ahí tengo los 2 puntos que me definen una recta. Y ahí está la asíntota oblicua, en una recta. ¿Estos 2 puntos son de mi función? No, son de la recta. Porque la tengo que dibujar. Y para dibujar una recta necesito 2 puntos. ¿Me entendés? Entonces, ya teniendo la asíntota oblicua, ya tengo como más forma. Y como esto es un bosquejo que está medio prolijo, vamos a hacer de nuevo, más prolijo. Porque mientras más datos tengo, más forma le voy a ir encontrando el gráfico. XY. Vamos a dibujar así, la recta oblicua. Y entonces, ¿qué punto es este? Este punto es 1, este punto es menos 1. Si este es menos 1, acá tengo el 1, y habíamos dicho que teníamos una asíntota vertical en 1 positivo, o sea que está acá el 1 positivo. Entonces la asíntota vertical viene por acá.
¿Lo ven o no? Sí. Ujú. Muy bien. Sí, profe. Hemos dicho que teníamos una ordenada del origen, que valía ¿cuánto? O sea, cuando x de la función, ¿no? Porque lo que quiero verificar finalmente es la función. Creo que Menos valía 3. Menos 3. Menos 3. Entonces, suponete que si acá está el 1, menos 1, ponele que acá está el menos 3. Acá está el menos 3. Sabemos que va a cortar por acá. Y además sabíamos que cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 por izquierda, esto se iba a menos infinito, ¿te acuerdas? Y acá se iba a más infinito. Entonces, claramente, si acá se va a más infinito y acá se tiene que acercar a la asíntota, tiene que hacer algo así. No va a hacer algo así para acercarse a la asíntota, no. Podría, no creo. O sea, esa asíntota vertical dice que la curva, o que f de x, que es lo que estoy graficando acá, en esta recta, en este eje, se va a acercar asintóticamente acá. Entonces, claramente se va de menos a infinito, baja y por acá. Al menos es lo que intuyo, no sé ustedes. Y del otro lado, ¿qué? Corta acá, se va a menos infinito, y del otro lado, ¿qué? Se acerca así. Intuyo. Bueno, si yo creo que la curva puede ser así, fíjense que estoy definiendo que va bajando, baja, llega a un mínimo y después empieza a subir. Entonces acá tiene que haber un mínimo. En algún punto, en algún valor de x, en un punto xy, que no sé, lo tendremos que determinar cuando hagamos la derivada primera. Y acá también debería haber un máximo, porque si viene de menos infinito y se acerca para allá, bueno, esta sube y después baja. Y entonces acá hay un punto en donde va a haber un máximo. De nuevo, esto es, estoy suponiendo. Como estoy suponiendo, tengo que demostrarlo. Entonces, pasamos al próximo punto. Máximos y mínimos usando el límite. Esta estrategia de escribirlo de esta manera ya está, ya la usamos, nos dio la asíntota oblicua. Genial. Sigamos. Porque ya está. X menos 1. Bien. ¿Qué necesitamos para saber si hay un máximo mínimo? Bueno, necesitamos lo que se llama puntos críticos. Definimos puntos críticos con ustedes, ¿verdad? ¿Derivada igual 0? Un punto crítico es el valor de x en donde la derivada primera sea nula. Claro. Bien. Recuerden que para que la derivada primera sea nula, en el gráfico yo vería una recta con una pendiente 0. En algún lado, en algún punto, que sería ahí, por ejemplo, y ahora, y lo otro sería ahí, por ahí. Porque si yo me paro en otro lado, y bueno, eso ya no sería 0. Si yo hago una recta así, y la pongo tangente a la curva, y bueno, eso ya no es 0 ahí. Tiene que haber un punto en donde la recta, ¿ves? Ahí tengo otro punto, y bueno, tengo que buscar el punto, el valor de x, en donde la recta la recta tangente a la curva se haga 0. ¿Verdad? Entonces, en ese valor de x, ponele, en este valor de x, vamos a poner x sub y, es donde está el mínimo, y entonces está relacionado con un valor de y sub i. Y ese es el punto que quiero averiguar. Pero como yo sé que la pendiente de la recta tangente da 0, y f' de x es la pendiente de la recta tangente, entonces a la función la tengo que igualar a 0, para saber cuál es el valor de x que hace que la derivada primera sea 0. ¿Me entendés? Va. ¿Sí o no? Agustín dice que sí. ¿El resto? Sí, profe, y tenés que ir derivando después, ¿o no? Claro, esa es la derivada primera, y la igualas a 0. Para determinar quién es este. La duda, o lo que queremos saber, es quién es este valor. Este valor, lo voy a averiguar el valor de x, para el cual la derivada primera es 0. Porque la derivada primera, recuerden que es la pendiente de la recta tangente en ese punto.
¿Entendés? Sí. Muy bien. Entonces derivemos. Derivamos. ¿Cuál es porque lo primero que voy a encontrar es una función. La derivada primera es una función. Cuando la iguale a 0, voy a despejar el valor de x para el cual la función se hace 0. ¿Entendés? Me va a dar un valor. ¿Qué valor? X sub y. Este. ¿Me explico o no? Listo. Muy bien. Hagamos entonces la derivada primera. ¿Cuál valor, profe? ¿Cuál valor? Sí, ¿cuál era el que iba a dar? El Perdón, no lo valor de escuché. x, el valor de x en donde aparece, donde probablemente podés tener un máximo, podés tener un mínimo. Te va a dar el valor de x en donde la pendiente de la recta tangente a la curva es 0. Pero la recta tangente no te dice si es máximo o mínimo. Vos acá lo estás como viendo, el gráfico. Pero en realidad la derivada primera solamente te dice dónde dónde ubicas una recta tangente con una pendiente de 0 con respecto a tu curva. Pero no te dice si es un máximo o si es un mínimo. ¿Quién te va a decir si es máximo o mínimo? La derivada segunda. Igual no nos vamos a adelantar. Por ahora, ¿me entendés? Sí, profe. Entonces, encontremos la función. La función derivada, que ustedes saben derivar, es el denominador al cuadrado, en el numerador una recta, en donde primero vamos a derivar el numerador X por X menos 1. x menos 1 sin derivar, y acá la resta va a ser el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de esto es 1. Entonces, ¿cómo me queda la función? 2x por x es 2x cuadrado menos 2x. Menos x cuadrado menos 3. Sobre x menos 1 al cuadrado. 2x menos x es x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta es la expresión de la derivada primera. ¿Ven que es importante que lleguen a la mínima expresión? Porque si llegan a la mínima expresión, difícilmente puedan evaluar la derivada de 0 o despejar x de algo así como esto. Entonces, como ya hicimos la derivada, simplemente la voy a reemplazar por la expresión x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esto se hace 0? Y de nuevo, miremos la función. Es una función racional. Esta es una función racional. Y hoy les acabo de decir, que para que una función racional se haga 0, el que tiene que ser 0 es el numerador. ¿Sí o no? Sí. Entonces, va a haber, como el numerador es una cuadrática, va a haber dos valores de x para los cuales la derivada primera se anule. Porque una cuadrática tiene dos raíces, ¿sí o no? Me parece, profe, que no hay ninguno, ¿no? Y yo estoy viendo que acá tiene que haber una, y acá tiene que haber otra, qué sé yo. Si no, estamos en el horno. A mí me da todos los indicios de que tiene que haber un valor de x que haga que la pendiente de la recta tangente sea así. Y otro valor en donde la pendiente de la recta tangente sea. Saquemos báscara con esto, a ver cuáles son las raíces. Según la calculadora es 1 y menos 3. Genial, entonces, mira. 1 no puede ser. 1 1. Continuo negativo. 2 por 1 menos 3. Esto es 1 menos 5. Eso no da 0. ¿Cuál es? Pregunta. Menos 1. Ah, Sí, eso 3 y menos 1 le digo, ¿no? 3 y menos 1. Entonces,
Eso me dio a mí, no ¿Cuánto sé. vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Vale menos 1? No. No, 3. Sí, que vale 3. Y en este punto es donde voy a tener el máximo. Y acá voy a tener el mínimo. En 3 voy a tener el mínimo. ¿Te dio eso o no, Jero? ¿Le dio esto? ¿Le dio eso todo? No sé. Sí, sí, a mí sí. Sí, leí al revés. Sí, Tres y está bien menos. así. ¿Entienden que les está tirando los números en donde la pendiente de la recta tangente es 0? Entonces, cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 1, acá tenemos lo que llamamos puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los valores de x en donde f' en ese punto es igual a 0. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Entendés? Entonces ya descubrimos este. Y si ya sé cuánto vale x, ¿cuál va a ser el punto en y? Y agarro este 3 y vengo a la función primitiva. Y evalúo cuánto vale f en 3. ¿Cuánto vale f en 3? Y va a valer 3 al cuadrado más 3 sobre 3 menos 1. 9, 10, 11, 12 sobre 4 sobre 2. 6. O sea, esto vale 6. Entonces en el punto 6, 3 tengo un mínimo. Que ya sé que es un mínimo, pero no es porque me lo haya dado la derivada primera. La derivada primera solamente me dijo, en el punto 3, 6, la pendiente de la recta tangente es 0. Ahora, arréglatela, ¿cómo te vas a dar cuenta si es máximo o mínimo? Ve vos. Con la derivada segunda. Con la derivada segunda. O con la misma derivada primera. Dale, me explica. Ya vamos. Yo quiero que les quede claro que la derivada primera, cuando le igualo a 0, saco las raíces de la función derivada primera, puedo sacar el punto xy, este punto y este punto, en donde la pendiente de la recta tangente a la curva me da 0. Entonces, en ese punto, que es un punto crítico, sospecho que puede haber un máximo o puede haber un mínimo. O un punto en flecha. Ahí no lo vamos ni a nombrar como muy por encima. Vamos a decir que el máximo es un mínimo. Y en el otro punto, f' en menos 1 también es 0. Entonces, aunque yo no haya graficado nada, solamente sepa esta tendencia, porque averigüé qué le pasaba a la función cuando se acercaba uno por izquierda, cuando se acercaba uno por derecha, averigüé cuál es la asíntota, o la asíntota oblicua, y sé que se va a acercar por este lado, y sé que va a cortar acá, aunque no hubiera graficado nada. El punto crítico, la derivada primera, me está diciendo que en el punto 3, 6, tengo la pendiente de la recta tangente, que es 0. Y en el punto menos 1, ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de f? Menos 2. Menos 2. Si acá está el menos 3, acá está el menos 2. Entonces, en este punto, me está diciendo la derivada primera que voy a tener, voy a escribir la cosa así, y vamos a escribir el punto acá. En este punto, voy a tener la derivada primera, que es así. O sea, la recta tangente a la curva en ese punto es 0. Entonces, sin que yo haya dibujado nada, sé que viene por acá la curva, sé que corta en 3, y sé que después se acerca asintóticamente acá, y bueno, ¿qué va a hacer esto? Y miren acá, va más infinito, después se acerca asintóticamente, y acá, la pendiente de la recta tangente es 0, y bueno, ya como que, ¿qué más? De cualquier manera, esta observación que estamos haciendo en el gráfico es suposición. Porque todos los indicios me están diciendo que en el punto menos 1, menos 2,
Hay un máximo, ¿no? Máximo. Ujú, Y en el punto 3, 6, como mínimo. Un mínimo. ujú. Pero esto todavía es suposición. ¿Cómo hago para que analíticamente yo pueda demostrar que es un máximo Con la derivada segunda. con la derivación? Sí, igual el otro método también lo vimos. Tomas un punto entre los mínimos. Sí, con la primera derivada. Claro, tomás un punto entre los mínimos y los máximos, si era positivo, Sí, positiva. no, si era positivo antes en 0 y después era negativo, entonces era un más. Yo se lo expliqué yo, se lo explicó la profe Vero. Creo que Un poco lo comentaste, pero también lo vimos en teoría. Ah, bueno, genial. Entonces, O sea, lo hagamos igual, por las dudas. Sí, 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 hay que para practicar. saber si es un máximo o si es un mínimo, de nuevo, tengo dos caminos. Usar la derivada primera o usar la derivada segunda. Los dos me van a llevar a la misma conclusión. Para saber si en el punto 3, 6, la pregunta es, ¿tengo un máximo o tengo un mínimo? Y en el punto -1, -2, ¿tengo un máximo o un mínimo? Bueno, para contestar esto, tengo dos caminos, usar la derivada primero o usar la derivada segunda. ¿Con cuál empezamos? Los dos me van a dar la misma información. A mí es mucho más fácil la derivada segunda. A mí, los otros como... Sí, es más fácil, profe, derivando. Es más fácil la derivada segunda. ¿Por qué? Porque la función derivada primera es fácil. Ahora, te la debo, si la derivada primera es una función complicada, hasta 5 horas para llegar a la derivada segunda. O sea, a veces, ¿de qué va a depender que uses este caminito o que uses este? Y de qué tan fácil es llegar a la derivada segunda. Porque si la derivada segunda es un viaje, va hasta 5 horas para llegar a la derivada segunda, porque la derivada primera es muy complicada. Entonces, ya que la tenés a la derivada primera, evalúa antes, evalúa después del punto crítico y fíjate. ¿Me entendés? Claro. En este caso. Pero en este caso, muy fácil. Es extremadamente. Es relativamente sencillo en este caso. La derivada segunda. La derivada segunda es derivar, y además, si estoy medio flojo en derivadas, digo, ¿me voy a arriesgar a hacer la derivada segunda? Si ya llegué a esta y confío que esta está bien. Y bueno, vos ves. Ve vos. Bueno. El que no arriesga no gana, profe. El que no arriesga no gana. Tienes razón. Y bueno, a veces uno pierde mucho. Pero no pasa nada. Y tiene que recusar después. En la vida. Intrépido. Sí. Una pregunta. Lo digo como para que por ahí alguien le sirve. Porque a mí, yo lo que hice fue, si por ahí sirve para hacer más fácil la derivada, digo, lo pensé al distribuir, digamos, el cuadrado en x-1, ahí. O sea, distribuyendo me refiero a ponerlo en uno cada uno. Me refiero a hacer cuadrado binomio. Ahí te queda x al cuadrado menos 2x más 1. Y, digamos, puedes expresar lo mismo, esto mismo, poniendo el menos 3 como más 1 menos 4, ¿se entiende? Y ahí tenés... Claro, y ahí te puede quedar 1 menos 4 dividido el polinomio que tenés abajo, y por ahí es mucho más fácil derivar ahí. Sí, es bueno. Completás el cuadrado, entonces se simplifica. Te quedaría 1 menos 4 claro. menos 1 al cuadrado. Sí. Perfecto. De buena. Vamos a ver si llama lo mismo. Sí, seguramente es lo mismo. ¿Todo el mundo entendió lo que dijo Agustín o no? Es como un completamiento cuadrado, ¿no, profe? Claro, es como completar por medio en el aire. Por eso. Sí, sí. A ver, en este caso conviene, porque cuando vos completas cuadrado te queda la misma expresión que tenés abajo, entonces podés simplificar. Porque esta función es sencilla.
no siempre completando cuadrado vas a poder simplificar, te va a quedar la misma expresión que tenés en el denominador, esa es la realidad. En No, este, además se te puede hacer más largo. en este caso sí. Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa, Agustín? La mayoría me va a decir, pero profe, ¿cómo me doy cuenta de eso? Está bien, pero quiero ver si me da lo mismo, así que... Bueno, vamos a hacer la derivada así con el polinomio que tenemos, sin completar el cuadrado, ni simplificar ni nada. Entonces vamos a decir, bueno, tenemos esa función. La derivada de esa función es x menos 1 a la cuarta. En el numerador, la derivada de esto, 2x menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Menos. Esto sin derivar, x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a hacerlo aún más fácil de lo que vos dijiste, Agustín. Me estoy dando cuenta ahora. Por la derivada de esto, que sería 2x menos 1. Bueno, entonces, Bien. ¿qué hacemos? Bueno, una cosa que No, veo... La pregunta es la Diga. siguiente. A mí Sí, sí. me... ¿No convendría, Sí. no convendría desarrollar, como desarmar el binomio para que te quede una derivada más sencilla? Sí, podría sacar factor común y simplificarlo con este que tenés acá. Sí, Aquí justo... tenés. Pero la pregunta es la siguiente. Antes de Sí. llegar a algo más sencillo, ¿qué quiero yo saber con la derivada segunda? Quiero saber si es positiva o si es negativa cuando yo le evalúo en el punto crítico, en menos 1, y cuando le evalúo en 3. No quiero llegar a la mínima expresión, o sea, si llego a la mínima expresión, mejor. ¿Por qué? Porque a mí lo único que me interesa es saber si cuando la derivada primera vale menos 1 es positiva, entonces voy a tener un mínimo. Si es negativa, entonces voy a tener un máximo. ¿Entendés? Bien. Entonces, ¿podemos invertir nuestro tiempo en hacerla más sencilla esta? Sí, podríamos hacerlo. Pero yo quiero saber cuánto vale menos 1. Bueno, cuando x vale menos 1, esto me va a dar positivo porque está elevado al cuadrado. Y esto me va a dar negativo. Esto que está acá me va a dar negativo. Y esto que está acá, ¿qué me va a dar? 0. Como esto está elevado a la cuarta, esto siempre es positivo, no importa que el número esté adentro. Entonces, negativo sobre positivo es negativo. Entonces, cuando x vale menos 1, la derivada segunda en menos 1 es negativa. ¿Se entiende? Y si es negativa en menos 1, si es negativa, pongo carita triste, negativo. Entonces tengo un máximo. Y fíjate, en menos 1 tengo un máximo. Claramente lo tengo. Oh, qué feo. Si es positiva, algo positivo tiene una carita feliz. Entonces, si es positiva, voy a tener un mínimo. Bueno, veamos qué pasa cuando yo evalúo la derivada segunda en 3. No quiero saber cuánto vale, quiero saber si es positivo o negativo. Entonces hagamos el análisis. Cuando le evalúo en 3, fíjate, como el 3 es raíz de este polinomio, entonces el segundo término, este menos, se va a hacer 0. Arriba, ¿qué me va a quedar? Este término es positivo siempre. Este, 2 por 3, 6, menos 2, me va a quedar positivo. Esto me va a quedar positivo. Entonces la derivada segunda en 3 es positiva. Carita feliz, mínimo. Mínimo.
Acá mínimo. Entonces, llega el mínimo y sube. Llega al máximo y baja. Y ya está. Ahora, si yo les digo, porque acá que estamos haciendo, estamos analizando esta función, que me va a servir la derivada primera, sí, me va a servir la derivada segunda también, pero no voy a poner tanto empeño en llegar a la mínima expresión para la derivada segunda. Si a mí lo que me importa de la derivada segunda es saber si es positivo o negativo, nada más. Si llegan a la mínima expresión, excelente, felicitaciones. Me decían, Pero lo importante es saber el signo, digamos. así como me decía mi abuelo, diploma y beso, o beso y medalla, felicitaciones, beso y medalla. Y profe, por el método de la derivada primera, yo porque siempre me mandé en la segunda, no, nunca desarrollé, ¿cómo sería? Bueno, ahora te explico. Ahora que borré todo, no importa. En la derivada primera, si usamos la derivada primera, tenemos que hacer como una tablita. Las tablitas son muy interesantes porque dan mucha información. Bueno, a mí me gustan mucho. Entonces voy a decir lo siguiente. Acá voy a poner valores de x, acá voy a poner un valor de f de x, y acá voy a poner la derivada primera, y acá también me voy a poner la derivada segunda, porque ya que estamos, ya sabemos cómo es. En el medio voy a poner el punto crítico, el valor de x del punto crítico, que en este caso, bueno, vamos a hacer la tablita para cuando x vale 3. O bueno, para cuando x vale menos 1. Menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? Dijimos que valía menos 2. ¿Cuánto vale la derivada primera? 0. ¿Cuánto vale la derivada segunda en menos 1? Que dijimos que era negativo. Entonces todo esto me está dando la información que en x igual a menos 1 tengo un máximo. Ahora, si yo no viera la derivada segunda, lo que voy a hacer es evaluar a la derivada primera un poquito antes de menos 1. ¿Qué sería antes de menos 1? Y bueno, qué sé yo, menos 2, por ejemplo. Y un poquito después de menos 1. ¿Qué sería? 0. Entonces, ¿cómo era la expresión de la derivada primera? Porque yo lo borré. Teníamos una cuadrática en el numerador y teníamos x menos 1 en el denominador. ¿Cómo era la cuadrática? X cuadrado. X cuadrado Sí. menos 2x menos 3, creo. Si es que no noté mal. Bien. Profe, ¿por qué puso menos 2 en f de x? En el cuadro. Porque cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1 más 3, 4. Menos 1, menos 1. Estoy evaluando f en menos 1. Ah, ahí está, ahí está. ¿Te das cuenta? Gracias, profe. Es porque Sí, sí. esta es la primitiva, esta es la derivada primera, esta es la derivada segunda. El punto menos 1, 2 es la ubicación en donde va a estar, ¿quién? El punto crítico, que me está diciendo la derivada primera, y la derivada segunda me está diciendo que es negativa. Entonces, en este punto crítico, este punto con estas coordenadas, es un punto crítico, y es un máximo. Por eso hace falta ponerlo a las 3, y está bueno comparar. Porque estas son las coordenadas del punto. Además, ese punto es un punto crítico. ¿Qué significa? Que la derivada primera en ese punto, la pendiente de la recta tangente da 0. Y como la derivada segunda es negativa, entonces en el punto menos 1, 2 tenemos máximo. Pero toda esta información la sacamos porque hicimos la derivada primera y hicimos la derivada segunda y lo evaluamos. ¿Te das cuenta? No sale de la nada esto. No es intuitivo. ¿Entendés? La cosa es, si yo no miro la derivada segunda, ¿puedo saber aún si acá tengo un máximo o un mínimo? Lo puedo saber evaluando la derivada primera
un poco antes del punto crítico y un poco después. Si yo evalúo la derivada primera en menos 2, me da positiva o negativa. Acá está. El denominador me va a quedar negativo. ¿Y el numerador? Positivo. ¿Seguro? Sí. Sí, positivo. Por tanto, la derivada primera va a ser negativa. No puede ser. Positivo. ¿Da negativo arriba, profe? No negativo. No, no, no. Sí. Es que era al cuadrado lo de abajo, creo. X menos Ah, al sí, cuadrado, sí. ¿no era? Al cuadrado la de abajo. Claro, mira, es menos 2, esto al cuadrado. Ahí va, Entonces ahí va. siempre va a dar Entonces positivo. ahí te queda positivo. Me parecía. Pero esa no es, ¿esa es la derivada? ¿O esa era la...? Esta es la fórmula de la función derivada. Ah, bien. Yo la Sí, borré sí, sí. así porque antes la había borrado. Nada más que me Está pongo bien. cuadrado. Entonces, cuando x vale menos 2, el denominador positivo. El numerador positivo. Positivo. Ujú. Por lo tanto, la derivada primera es positiva. O sea, la pendiente de la recta tangente en x igual a 2 es positiva. Entonces, la pendiente de la recta, si es positiva, tiene que ser así. La recta no va a ser así, porque así es negativa. ¿Entienden? Listo. Entonces, mirá, si acá está el menos 2. En menos 2 tengo una recta positiva. En 1 tengo una recta 0. ¿Y qué pasa en 0? Cuando x vale 0, toda la función es negativa. Entonces, después del punto crítico, es negativa. La derivada primero. Entonces, positivo, 0, negativo, y claramente tengo un máximo. La curva hace así. Entonces, evaluando la derivada primera antes y después, si pasa de positivo, 0, negativo, entonces tengo un máximo. Sin hacer la derivada segunda. ¿Te das cuenta? Que nosotros ya lo hicimos, ya sabíamos que es el máximo, porque además verificamos. Ahora, agreguemos el otro punto. Claro, por ejemplo, un dato extra. Si fuera una función con trigonometría y demás, imagínate sacar, no, imposible, tenés que tomar. Y sí, y probablemente, bueno, eso va a depender de qué tan clara tengas vos haciendo la derivada segunda. Si vos tenés muy Claro. clara la derivada, y a lo mejor te conviene. Te conviene hacer la derivada segunda y lo sacas súper rápido. Hablando de eso, después vamos a ver trigonometrías, porque no sé cómo sería como para poner asíntotas no, perdón. Cuando tenés puntos críticos infinitos. Puntos críticos infinitos. Le tenés que poner n por lo que sea. Claro. Claro, claro. Segundo punto crítico. 3. La derivada segunda en 3 es 0. La función en 3, dijimos que valía 6. Entonces, antes de 3, ¿voy a poner un 1 acá antes de 3? No, porque el 1 no está en el dominio, tiene un asíntote vertical, entonces no pongamos 1. Antes de 3 pongamos otro. Ponemos 2. Después de 3, 4. Evaluamos la derivada primera. En 2. Esto va a ser negativo. La derivada primera en 2. Negativo en el numerador, positivo el denominador. Entonces, en 2 va a ser negativa. O sea, va a tener una forma así. La pendiente de la recta tangente va a tener forma. En 0 va a ser así. Y en 4, bueno, evaluemos la derivada primera en 4. 4 al cuadrado, 16. Todo esto va a ser menos que 16. Es positivo sobre positivo. La derivada segunda en 4 es positiva. Entonces, negativa la pendiente de la recta tangente.
después viene 0, y después viene positiva, entonces ahí tengo un mínimo. Acá tengo un mínimo. Entonces, si pasa de positivo por 0 y después negativo, tengo el máximo. Si viene negativo, 0 y positivo, tengo el mínimo. El problema es, tengo un punto crítico y acá me da negativo y acá me da negativo. Entonces tengo negativo, 0, negativo. Eso era una. Nos contó la profe, creo que era como una asíntota vertical. No, o sea, no una asíntota, pero era como una pendiente vertical, perdón. Eso. No, ¿No? es esto. Ah, claro. ¿Qué es esto? Un punto de inflexión. Pero no lo vamos a ver ahora, no se preocupen. Ah, ese es punto de inflexión. Bueno, Listo. ¿se entiende entonces cómo con la derivada primera podemos hacer un máximo y mínimo? Sí. Perfecto. Ujú. Bien. Nos falta el análisis de signos. Una vez que tenemos el gráfico, el análisis de signos es re fácil. Pero podríamos tener el análisis de signos antes de tener el gráfico, y entonces también nos da mucha información del análisis de signos para graficar. El análisis de signos también es con una tablita, pero lo vamos a hacer de nuevo la tablita. No es lo mismo, pero teniendo en cuenta los cortes. Intervalos. ¿Eso? Exactamente. Sí. Tenemos que crear los intervalos. Entre qué y qué punto vamos a analizar la función. Para una función racional, los intervalos los hacemos entre las raíces y los polos. ¿Se acuerdan qué eran las raíces y los polos? Las raíces son los cortes en el eje y los polos son los valores que hacían 0 al denominador. Entonces, lo único que yo tengo en esta función es qué pasa entre menos infinito y 1. Porque raíces no tengo. Entonces el primer intervalo que voy a hacer es menos infinito 1. Y después, entre 1 e infinito, positivo. Para allá, que sería más infinito. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué hizo la profe semejante tabla? Yo también me pregunto lo mismo, no sé. Bueno, porque solamente un intervalo. Pero sí me sirven los renglones, ¿por qué? Porque como una función racional es difícil. Bueno, puede ser un poquito complicado verla completa. En cambio, si yo pongo acá x cuadrado más 3 y pongo x menos 1 y le pongo los signos, después más por más, me va a dar más por menos, menos y así. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a evaluar el numerador entre menos infinito y 1. Entonces, para eso tengo que agarrar un número en el intervalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar 0, obvio. Entonces, cuando x vale 0, la función vale negativa. La función numerador. Positiva. ¿Vale? Y esta es negativa. Por tanto, la función es negativa. ¿Qué significa esto? Significa que el intervalo entre 1 e infinito, la función va a estar toda por debajo del eje de las x. Todos los valores que yo tome acá me van a dar un valor negativo, me van a dar el valor en el eje de las y negativo. Cualquier valor de x, la función es negativa. Va a estar siempre por debajo del eje de las x. ¿Te das cuenta? Fíjate, entre 1 e infinito, vamos a tomar un número. No podemos tomar 1, tomamos el 2. ¿Cuánto vale x cuadrado más 3? Positivo. Positivo. 7. Y acá, también. Por tanto, la función es positiva. ¿Qué significa? Que entre 1 e infinito, en el intervalo entre esto y para allá, cualquier valor que tome x me va a dar positiva la función. O sea, la función, el gráfico va a estar por encima del eje de la x. Si ustedes la tienen re clara y no les hace falta hacer este paso, no lo hagan.
Directamente hagan esto. Y ya está. A mí siempre me sirve hacer también los dos. Pero bueno, eso cada uno. Listo con el análisis de signos. Vieron que era re fácil. Paridad de la función. Una función es par, ¿cuándo? Y cuando la función es impar. Una función par es cuando la función en menos x es igual que la función en x. Y una función es impar cuando la función en menos x es igual a menos la función en x. ¿Eso lo vieron en el teórico? Esto también es muy fácil. Esto no. Creo que no. No, esto no, profe. Se los doy porque a veces lo suelen pedir en los finales. Entonces le dan una función y le dicen, analice máximos y mínimos paridad de la función. Entonces me dicen, ¿qué? Yo se los explico entonces. Una función es par cuando se cumple esto y impar cuando se cumple esto. Si ninguna de las dos se cumple, la función no tiene paridad de fin. Entonces, para esto, para evaluar la paridad, por ejemplo, de la función que nosotros con la que estamos trabajando, vamos a elegir un valor de x. Entonces vamos a decir, cuando x es igual a 1, fácil. No se podía ese. ¿Ah? El 1 no se podía. Tienes Digo, razón. porque era No, vamos a elegir 0. porque está fuera del dominio. No. 0. Está fuera del Máximo. dominio. Vale. Elijamos otra que sea fácil, pero que no sea 0. Y que no sea... -1, no sé. Bueno, 2 menos 1, sí. vamos a menos 1. ¿Cuánto vale la función en menos 1? Porque estamos acá, ¿eh? No, ahí no se puede, ahí te da 1. Claro. No. Entonces, 2. no podemos. El menos 1 Elijamos tampoco 2. funciona para este caso. Vamos con el 2. ¿Cuánto vale la función en menos 2? Esta. Menos 7 tercios. Casi seguro. Sí. 2 al cuadrado, 4, 5, 6, 7. Menos, acá tengo 7 sobre menos 3. Menos 7 Entonces tercios. esta es menos 7 tercios. Y esto tiene que ser igual a la función en 2. ¿Cuánto vale la función en 2? Positivo. 7. Clavado. ¿Por qué? 1, 1, 1. La función en 2 es 7. ¿Es menos 7 tercios igual a 7? No. Entonces no es par. Entonces tenemos que ver si es impar. Par no es. Sigamos con x igual a 2. ¿No? Lo borré, bueno. No tengo que borrar. Cuando x es igual a 2 hay un poco, ¿no? Bueno, para ver si es impar tenemos que poner la función en menos 2, que habíamos dicho que era menos 7 tercios. La función en 2, habíamos dicho que era 7. Bueno, acá dice que la función en menos x, o sea, la función en menos 2, menos 7 tercios, tiene que ser igual a menos la función en 2, a menos 7. No. Igual, entonces no es impar. Entonces esta función no tiene paridad de signo. Profe, ¿qué es la paridad? ¿Eh? ¿Qué es la paridad? Una función es par cuando vos podés trazar un eje que divide la función, que sería, un eje sería como la imagen especular, la función es una imagen especular a través del eje, que la divide en dos, en partes iguales. Cuando vos tenés, por ejemplo, una cuadrática. La cuadrática es una función par. Mira, tu función Sí, fue x. 2x cuadrado menos 2. Y decís, bueno, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función en 1? Vale 2 menos 8, vale menos 4. Entonces, fíjate acá. Menos 6, profe. F, porque es por 2, tenés razón.
menos 6. F en menos 1, ¿cuánto vale? Mira, F en menos X, agarramos que X se hace, entonces F en menos 1 vale Menos 6. menos 6. Y F en 1 vale menos 6. Entonces acá se cumple que F en menos 1 es igual a F en 1. Por lo tanto, la función es par. Y si es par, obviamente no es impar. ¿Se entendió? Listo, compañera. Bueno, y el gráfico, ya está, lo tenemos hecho. Estos dos últimos no los necesitabas para el gráfico, digamos. No, esto último no. Listo. El gráfico ya está. Miren qué lindo. Así lo voy a hacer en la prueba. Así como está ahí. Bueno, bueno, no sé quién te va a evaluar, así que suerte para el que te evalúe. Está bien. O sea, ¿qué es lo importante? Lo importante es que no sea mudo. Que acá me pongan 3, que acá me pongan 6, que en este punto sea menos 1 o menos 2, el punto del máximo, que corten menos 3, que este valor sea 1, que este valor sea menos 2, que tengan los ejes. No voy a recibir, o sí, poder recibir, decir, bueno, esto, imagínense que hacen un gráfico así. Para mí es un gráfico que está mudo, no dice nada. Va a decir, ay, pero usted se va a dar cuenta. No, la verdad que no me voy a dar cuenta. Porque no es que yo tenga que hacer una interpretación sobre lo que ustedes hacen. No, no, no. Ustedes me tienen que demostrar que saben. Si no me lo pueden demostrar, entonces no están aprobados, por más que sepan un montón. Porque yo no hago interpretación. Un gráfico como este está incompleto mínimamente. Y no cuenta. Un gráfico como este, bueno, está bien, está más dibujado, está un poco más improlijo, pero por lo menos no tiene todos los números que tiene. Bueno, vamos a hacer un recreito un ratito. Vamos a tomar 10 minutitos. Y después... Profe, yo me tengo que retirar. Ah, cierto, me habías dicho, está bien. Sí, le dije al principio de clase. Es por el tema de la asistencia. Bueno, cuando volvamos voy a tomar asistencia y le vamos a poner a docente Ferrero, porque bueno, estuvo bien, ¿qué vas? No se vaya a olvidar, profe, ¿no? Vamos a poner ausente a Ferreira, porque si se fue a la mitad de la clase, bueno, no, está bien. Anda Ferreira, anda tranquilo. Nos vemos el viernes que viene, profe. Bueno, dale, el viernes nos vemos. El viernes Gracias. no saques pasajes tan temprano, el viernes que viene. Vamos a ver, vamos a ver. Pasajes más tardecito, así tenés tiempo de terminar la lección tranquilo. No, para esta hora ya vamos a ver terminado. Bueno, háganme coro de Ferreira. Después tomo asistencia y... Vamos entonces a tomarnos unos 10 minutitos y después volvemos, ¿sí? Dale, Dale. profe. ¿Hasta las 10? Entonces, Sí, a las 10. 10. dale. Listo. Deje de grabar, profe. ¿Qué me dijiste? No escuché. Que pare la grabación. Ah, tenés razón.